Bueno, mientras que se va conectando la gente, yo de todos modos estaré al tanto. Quiero darle la bienvenida a los que ya están conectados. Muchas gracias por apoyarnos en esta charla, por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias a Germán y a Sebastián por aceptar la invitación y querernos contar un poco esa experiencia de trabajar eh, con el OpenBeam y trabajar y sacar esa información de nuestros modelos trabajados mediante OpenBeam con IFC OpenShell. Bueno, voy a hacer una pequeña biografía acerca de la biografía de los dos, muy rápida. Lo primero, Germán Vega es ingeniero informático. Él cuenta con experiencia liderando proyectos al frente en el Ministerio de Obras Públicas. También está trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desarrolla también la plataforma IGEO de Facility Management. Y algo en lo que también han trabajado ha sido con Plan BIM Chile en la creación de Park Pro. También ha colaborado o colabora en todo lo que es la revisión de la adaptación de todas las normas 1950 y todo el estándar COVID para el Plan BIM Forum Chile y todo el grupo de trabajo del Plan BIM. Y tenemos también a Sebastián Quirós, que también ha trabajado junto con Germán en la creación de Par Pro. Han colaborado juntos en este trabajo. Sebastián también trabaja con María de los Ángeles en BYBeam, es docente también y está también encaminado a todo lo que es el trabajo mediante el OpenBeam, trabajando con el IFC. Después de esta corta presentación, le cedo el mando a ustedes y vuelvo y reintegro. Muchas gracias a todos los participantes por esta charla. Estas son unas charlas que hacemos normalmente el grupo de usuarios BIM de Córdoba, pidiéndoles a algunos compañeros que conocemos y que están haciendo cosas interesantes en el mundo del BIM para que nos expliquen más o menos cómo los han hecho, nos abran un poco las mentes y podamos mirar un poco más allá del trabajo en el que nosotros estamos o del software en que nosotros manejamos. Muy bien, y le integro. Muchas gracias por aceptar la invitación y los dejo al mando. Perfecto. Germán, comenzamos. ¿Comienzas tú? Sí, sí, primero, bueno, quería saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación al grupo de trabajo y sin duda hemos hecho un lindo trabajo trabajando con María Los Ángeles, con Claudio, Cristóbal, gran parte del equipo, bueno, Sebastián. La verdad lo pasamos muy bien combinando nuestra experiencia, pero además haciendo converger nuestras formaciones profesionales. Sebastián, María Los Ángeles son arquitectos. Ellos están muy cercanos a la parte computación, informática, y nosotros somos del otro bando, por decir así. Somos los informáticos que nos acercamos hacia su rubro y la verdad ha habido una bonita sinergia y trabajo en conjunto. Y, y bueno, como tú relataste, hemos trabajado en varios proyectos, nos hemos vinculado bastante en esas líneas de trabajo y nuevamente felices de estar acá. Con Sebastián nos preparamos en una charla que tiene como dos partes y es más bien hacer demostraciones de cómo operar ciertas cosas, ¿cierto? Más que una presentación, es un poco casi, lo diría, semi-taller. Y comienza Sebastián explicando desde la parte más arquitectónica, toda la parte que es el modelo, ¿cierto? La parte más visual, y después yo entro en la parte que quizá para muchos puede ser más fome, pero a la vez es una de las partes más entretenidas y a la vez oscuras del trabajo que se hace con BIM, pero sin duda quien logra dominar este tipo de herramientas, sin duda se transforma en un power user, es como que genera una nueva habilidad y eso genera un distanciamiento radical frente a trabajos rutinarios
con la automatización de tareas y con el uso de las herramientas open source que están disponibles, de verdad que se desarrolla una nueva habilidad y es como que tuviesen superpoderes. Así que ojalá, bueno, en esta charla puedan participar, ¿cierto? Puedan resolver sus dudas. Imagino que por ahí va a quedar grabada, así que pues, van a seguir estando dudas y nuestro propósito, nuestro objetivo es que esta comunidad siga creciendo y entre todos podamos apoyarnos mutuamente. Así que, Seba, te dejo el pase para que tú comiences. Sí, ahí yo comenté algo en el chat, ya que, bueno, en Chile, fome, que lo acabas de decir, es un chilenismo que usamos mucho para comentar que algo es aburrido. Entonces, Sí, para que tome nota. gracias, Seba. Bueno, también agradecer a Carlos, al grupo de usuarios BIM, y muchísimas gracias por la invitación. Me uno a las palabras de Carlos primero y también a las de Germán sobre lo que fue nuestra experiencia en esto y la unión de fuerzas que hicimos para desarrollar este proyecto que fue un llamado público, por si acaso, no fue una contratación directa, sino que un llamado público donde a principios del proyecto Germán nos contactó, porque obviamente nosotros con María Los Ángeles ya estábamos muy empapados del tema de software en la parte de arquitectura para el tema OpenBIM. Si bien tampoco uno se considera experto, ya que los expertos quizás también en el lado informático es otro un mundo mucho más amplio, del cual yo también me considero todavía un poco aprendiz en lo que es la informática, pero del cual me he acercado bien de a poco. Unimos nuestras fuerzas, como comentaba Germán, para desarrollar este proyecto que posteriormente se llamó PARPRO, que en su primer momento simplemente era un revisor de reglas, es un revisor de modelos IFC que desmembra un poco los modelos IFC. Todos sabemos, no sé si aquí hay usuarios avanzados o no, pero muchos saben que el IFC es simplemente un archivo de texto estandarizado en donde este se puede obviamente desprender y desmembrar, perdón, y analizar y hacer ciertos tipos de juegos con reglas. ¿Ya? Y eso fue un poco lo que se solicitó por parte en este caso del Estado, en este caso principalmente de Plan BIM y de MIMBU. Yo creo que después Germán va a enfocarse un poquito más ahí. Eh, y el cual nosotros por el lado de BWise BIM con María Los Ángeles, entonces nos acercamos con nuestra experiencia de software, que es lo que yo voy a comentar un poco, ya que los requerimientos fuertes de este proyecto de PARPRO, o de lo que exigía Plan BIM y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, obviamente está enfocado a la construcción para que los usuarios BIM o los modeladores BIM puedan responder al estándar BIM para proyectos públicos que fue desarrollado por parte de Plan BIM, que está basado principalmente en IFC 4. ¿Ya? Está basado en el estándar actual del IFC 4 y ya ahora yo voy a comentar algunas cosas con respecto a los software que obviamente empujan hacia allá, pero no todos hacen el mismo trabajo. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros con María de Los Ángeles estuvimos generando muchos modelos, muchas pruebas también, prueba y error con lo que nos solicitaba Plan BIM para poder un poco ver cómo solucionar o cómo responder, perdón, a los requerimientos por proyectos que se están dando. En este caso, los proyectos principalmente en esa etapa del desarrollo del proyecto PARPRO era para responder a unos proyectos que se van a comenzar a pedir dentro de este año y que ya se comenzaron a pedir dentro del año pasado, que se llaman un proyecto de un decreto de viviendas sociales en Chile que se llama el DS-19. ¿Ya? Y se va a expandir después a otro tipo de proyectos que también son decretos principalmente para la vivienda social en Chile. Entonces la idea del proyecto es que obviamente se respondan los requerimientos BIM de estos proyectos eh, y se pueden responder de acuerdo a modelos BIM. Yo sí, perfecto. Recording in progress.
Perfecto. Un punto que sí quiero ahondar es que nosotros tampoco podemos en este momento mostrar muchas cosas que se desarrollaron dentro del proyecto como tal, ¿ya? Sino que vamos a mostrar algunos, yo voy a principalmente mostrar modelos un poquito más genéricos, con que si bien al final es casi lo mismo, ¿ya? Pero va por la línea. Y me voy a enfocar principalmente en lo que nosotros empezamos a revisar de los software, ¿ya? Y los software que utilizamos y cómo fueron, cuál es la importancia también de esto. ¿Ya? Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Principalmente los software que se utilizaron, ¿ya? Obviamente vamos a hablar de lo que en Chile está más utilizado, que es Revit y ArchiCAD. ¿Ok? Yo igual voy a mostrar un poco de Edificius porque es interesante ese software. ¿Ya? Lo que está haciendo también acá software es bastante interesante en cuanto a OpenBIM. ¿Ok? Em, nosotros, voy a tratar de estirar esto acá. Ahí sí. Sí, me imagino que deben haber aquí equipos, o sea, fan de ArchiCAD, fan de Revit. La verdad que yo soy bastante agnóstico, me gusta mucho ArchiCAD, sí, pero en el trabajo ya día a día estoy invadido por Revit y ArchiCAD en ambos en un 50-50. Entonces, ¿qué era lo principal que nos pidió, lo que se ejecutó dentro de este proyecto? Obviamente eran los datos. La geometría, para ser bien sincero, pasó casi un segundo plano. ¿Ya? No quiero decir que no es importante, pero lo principal era los datos que se tenían que exportar dentro de los modelos. Y principalmente también trabajamos con IFC 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estándar BIM para proyectos públicos de Chile tiene una matriz, ¿ya? Una matriz, voy a tratar de mostrar la matriz. Perdón. ¿Ya? Aquí está la matriz. La matriz está extraída de otros estándares también. Hay que entender que Plan BIM no generó una rueda nueva, ya que simplemente se basó en muchos otros estándares y generó esta matriz, ¿ya? Esta matriz que se llama matriz de información de entidades, donde Plan BIM fue generando los tipos de información y los niveles de información que se van a ir requiriendo por proyecto. Ojo que no todos los proyectos van a poder, tienen la chance de elegir los tipos de información que sean necesarios, ¿ya? Eh, por ejemplo, por proyecto, por edificio, y obviamente esto está basado en IFC. ¿Ya? Eso hay que dejarlo totalmente claro, esta matriz está totalmente basada en IFC y también tiene ¿cómo decirlo? Su unión con COBI, ¿ya? Que también ahí, para allá vamos. Entonces, obviamente está el IFC Project, por ejemplo, acá. Aquí está IFC Project, por ejemplo, el IFC Building, ¿ya? El IFC Site, y cada uno de estos entonces nos define el nivel de geometría que en un tema totalmente descriptivo. Aquí no hay imágenes de cómo se va a desarrollar la geometría. Por eso les decía que la geometría para Plan BIM por ahora es un poquito más a segundo plano de lo que es la información. Para nosotros la información era lo primordial. Entonces cuando nos exigían, por ejemplo, para las vigas, nosotros trabajamos siempre en lo que es IFC 4, ustedes ven que aquí está IFC BIM, y se trabaja con los predefined types. ¿Ya? Nosotros tratamos de que todos los modelos los predefinimos con los tipos predefinidos que nos entrega el estándar IFC, y obviamente si es que son usuarios definidos por el usuario, se tendría que definir por el usuario. Por lo tanto, esta era nuestra Biblia de información que nosotros después fuimos incorporando dentro de los modelos, íbamos exportando esta información dentro de los modelos. Yo no sé aquí si hay muchos usuarios de ArchiCAD o Revit. Yo voy a mostrar algunas cosas que para algunos puede ser familiar, para algunos quizás no tanto.
¿ya? Lo importante es entender que todos los software, tanto Revit, ArchiCAD, Edificius, tienen un nivel de desarrollo de IFC en distintas, por cómo decirlo, eh, la experiencia que tienen no es para algunos más, para algunos menos, ¿ya? Yo podría decir a ciencia cierta que ArchiCAD, yo no he probado mucho Allplan, disculpen los alplaneros, ¿ya? Yo sé que en España es bastante utilizado Allplan, pero lamentablemente en Chile y en Sudamérica no es muy utilizado Allplan, por lo tanto no trabajamos con Allplan. ArchiCAD es un software bastante ligado y su estructura de cómo se incorpora la información dentro de los modelos está muy arraigada a lo que es el IFC. ¿Ya? Por lo tanto fue fácil, pero igual tiene peros, ¿ya? No nos salían algunas cosas, que no sé, ahí Evelio nos comenta. Yo no sé, yo de pronto ahí, si me invitan a España puedo saber, a conocer los volplaneros. Entonces, ¿qué comentaba? Que la estructura, por ejemplo, de ArchiCAD tiene ya arraigado mucho IFC dentro de esto, sobre todo con sus traductores y sobre todo con su IFC Manager, ¿ya? Este IFC Manager que trae ArchiCAD para nosotros fue vital para poder generar muchas cosas de lo que nos pedía, por ejemplo, Plan BIM con respecto a la agrupación de espacios, que son los IFC Spaces, que yo creo que todavía aún le falta a ArchiCAD para jugar mejor con los IFC Zone, ¿ya? Que se pueden ir jugando acá con los IFC Zone, porque igual exportamos algunas cosas, no salían y empezamos a jugar con este tipo de cosas, pero fue bastante interesante el juego que nosotros tuvimos con María Los Ángeles, ingresando información, y ahí les puedo decir obviamente que ArchiCAD es un software que está un paso más adelante con respecto a Revit y Edificius en los software que yo voy a estar hablando. Me pueden aquí quizá debatir los allplaneros, que puede estar un poco mejor, pero lamentablemente yo no conozco mucho Allplan. Entonces, ArchiCAD trabaja muy fácil la información. Se fijan, aquí está el IFC Project, el IFC Building, el Building, el IFC Site y los pisos. Tienen toda la estructura de datos del IFC muy arraigada a cada una de las entidades que están participando dentro del proyecto. ¿Ok? Revit ha ido mejorando bastante el IFC, sobre todo en el último año. En los años anteriores yo pudiera decir que era bastante dejado, ¿ya? Pero aún sigue siendo bastante complicado ingresar información dentro de Revit. La exporta bien, ha exportado, de hecho, hace cosas que no hace ArchiCAD también. Entonces ahí yo puedo decir que ningún software es totalmente experto en IFC. Muchos se caen en cosas muy chicas a veces, o no ingresan, no exportan igual la información, por ejemplo. Y eso eran brechas que nosotros encontrábamos dentro del proyecto con Germán, porque los dos softwares no exportaban igual la información, por lo tanto, PAR-Pro o IFC OpenShell no encontraban información de uno como donde estaba en el otro, no sé si se entiende. O sea, yo, por ejemplo, exportaba algo en ArchiCAD y en Revit un mismo tipo de información, pero lo encontraba en el lado distinto. Entonces, ese tipo de cosas ese tipo de laboratorio fue lo que se fue dando dentro del desarrollo del proyecto. Revit, entonces, como les comentaba, también trabaja con, tiene un exportador, ¿ya? Podemos predefinir cómo queremos que se exporte la información, ¿ya? Como les comenté, dentro de la versión 19, de la versión 20, 21, 22, pero específicamente la 22, ya podemos elegir más cosas, ya se fue soltando un poco más, pero para el usuario, yo creo que el usuario general de arquitectura todavía está bastante complicado ingresar información, sobre todo cuando nos vamos al tema de mapeo de tipos de tipos predefinidos, por ejemplo, dentro de Revit, al trabajar de una estructura de tipo,
¿ya? No de instancias, y con esta estructura de categorías que tiene Revit bastante dura, es complejo decirle que yo quiero que algo salga de una forma, ¿ya? De un tipo predefinido versus otro tipo predefinido, y ahí empieza a tornarse un poco complejo la situación de Revit principalmente. ¿Ok? Pero en sí Revit exporta bien la información, exporta bien la geometría también. eh, y bueno, nosotros empezamos a ir probar y fuimos entendiendo mucho mejor cómo hacer ciertas exportaciones. También necesita ayuda, necesita de tipos, por ejemplo, Revit necesita de yo con algunos archivos TXT decirles qué tipos de información quiero exportar y qué otros no, y lamentablemente ahí es donde se pierde un poquito de tiempo y el nivel de usuario que se necesita para IFC en Revit se escapa un poco más hacia, hacia arriba. ¿Ya? Yo pudiera decir que ArchiCAD en este caso es un software un poco más intuitivo en IFC que Revit. ¿Ok? Y, eh, y quería hablar un poco también de Edificios, ¿ya? Que hace poquito, dentro de esta semana, salió una nueva versión, ¿ya? En donde ya podemos exportar en IFC 4. ¿Ok? Pero también tiene sus peros. Todavía no podemos elegir tipos predefinidos, por ejemplo, dentro de Edificios, pero lo interesante de Edificios es que muchos de los objetos, muchos de los elementos, de las entidades, trae ya fácilmente las propiedades que yo quiero ir agregándole a cada uno de los elementos. ¿Ya? Por ejemplo, la geometría, si quiero exportarla a un tipo VREP explícita o no, o las propiedades estandarizadas que tiene el IFC, por ejemplo, aquí están las propiedades estandarizadas de PC Dual Common, por ejemplo, viene listo. ¿Ya? O sea, yo como usuario básico no tengo que hacer nada, simplemente agregar este tipo de información. ¿Ya? En Revit, por ejemplo, esto no viene predefinido, algunos, la gran mayoría del tipo estándar no viene dentro de Revit, por lo tanto tengo que ingresarlo manualmente con un archivo de texto o con Dynamo, no sé, algún tipo de forma externa. ¿Ya? Y en ArchiCAD sí viene bien parecido, pero yo creo que esto es un poquito más fácil que ArchiCAD y que obviamente que Revit. ¿Ya? Pero también se nos cae la facilidad de no poder cambiar una entidad a lo que yo quiera. ¿Ya? Básicamente un muro siempre hace un wall, por ejemplo. ¿Ya? En edificios. Yo no le puedo decir que un muro se exporte como otro IFC o otro tipo de IFC dentro o exportarlo. ¿Ok? Eso principalmente con lo que es las brechas de software. ¿Ya? Esto fue en el desarrollo del proyecto junto principalmente con Cristóbal dentro del equipo de Velocity. Fueron talleres que nosotros fuimos, nos damos los tiempos, ¿no? Unas horas para ir exportando, probando, y íbamos metiendo la información dentro de IFC OpenShell para ver cómo salían. ¿Ok? Y también otra de las cosas importantes, yo creo que para ir finalizando, para darle el pase a Germán, fue que el plan BIM, dentro de lo anexo que tiene dentro del estándar, se basa, no sé en algo si ustedes lo conocen, ahí me pueden levantar la mano si conocen, un estándar o un documento de los Países Bajos que se llama el Manual de Entrega de Información Básica. Ya no sé si lo conocen. ¿Ok? El manual de entrega de información básica está anexado dentro del estándar BIM para proyectos públicos y fue la base de nosotros como modelos mínimos que teníamos que entregarle al equipo de Velocity para que pudieran revisar la información. ¿Ya? El nombre, por ejemplo, este monito que ustedes ven acá, este elemento que ven acá, está exigido dentro de este estándar y todos los modelos deberían tener este elemento. ¿Ya? No sé si lo tengo acá, creo que no.
No, en este proyecto no lo tengo, pero en general todos los proyectos tienen que tener, ahí se me perdió edificios, ahí está. Tienen que tener este elemento para coordinar el origen, por ejemplo. Es algo tan fácil como coordinar el origen. Es un dolor de cabeza que gente después no lo pueda coordinar, ¿ya? Entonces, que tuvieran información de, por ejemplo, la información de, que aquí yo la puedo agregar en edificios fácilmente, la información de estructura, si es estructural o no, por ejemplo, un muro, ¿ya? El fire rating, ¿ya? Principalmente es el tema load bearing. Se fija aquí yo tengo un booleano que es sí o no, y estos serán los datos que ParPro iba recopilando como primera revisión. O sea, la primera revisión que nosotros nos enfocamos fue el manual de entrega de información básica para todos los modelos que exportamos. Y luego fueron requerimientos de normativos, ¿ya? Por proyectos, una ley obviamente, que me imagino que en todos los países está, pero Chile tiene una ley general de urbanismo y construcción que define muchos campos y también los requerimientos del mismo mandante para ciertos temas normativos de espacios, por ejemplo, o de recorridos, que también nosotros tuvimos que empezar a ver y ahí nosotros fuimos probando con muchas cosas. Por ejemplo, una anécdota también o algo puntual fue cómo los exportadores o cómo los software exportan la relación entre la escalera y una baranda. Y ahí puedo decir que Revit fue mucho mejor, ejecutó mucho mejor esta exportación. ¿Ya? La relación que tiene una escalera con una baranda, Revit la hace de forma directa. ¿Ya? Y eso fue un problema que nosotros tuvimos con ArchiCAD y con Edificios y con el equipo de Velocity porque no sabíamos cómo poder ligar o familiarizar una baranda a su propia escalera, ¿ya? Para poder ejecutar una regla, por ejemplo, de encontrar las barandas en ambos costados, por ejemplo, la altura de una baranda o el ancho libre que tenía una escalera con respecto a su baranda. ¿Ya? Eso fue también uno de los problemas que nosotros tuvimos dentro del proyecto. Yo creo que estoy con el tiempo, Germán, para darte el pase para después también tener un tiempo de preguntas y también de conversación sobre el proyecto que me imagino que podemos tener. Así que sí, yo creo que las preguntas de temas de software, ya de autoría que acabo de mostrar, las dejamos para el final y yo creo que le doy el pase a Germán para que nos comente un poco más de la parte informática del proyecto. Y también de cómo se desarrolló con el tema de IFC OpenShell y qué es IFC OpenShell también. ¿Ya? Sí. Bueno, gracias, Seba. Voy a compartir la pantalla también. Bueno, voy a partir comentándoles de las bases primitivas del IFC. El IFC está basado en una estructura de datos que se llama Express. Express es como decía Sebastián, en palabras sencillas, es un archivo de texto que típicamente lo pueden abrir con un editor y pueden ver texto en Human Readable, es decir, que un humano lo puede entender, está en inglés. Pero ese texto sigue ciertos patrones, ciertos órdenes, y esos ciertos órdenes y patrones están definidos en base a un ISO, que es el 10303, y el cual establece toda esta mecánica de cómo almacenar la información de manera estandarizada, de manera agnóstica a cualquier software, a modo de que permita la interconexión de distintas plataformas. Típicamente esto nace en las fábricas donde un equipo de diseño genera todo el detalle técnico de un elemento a construir, por ejemplo, no sé, la puerta de un vehículo, y no solamente compartir el dibujo de esa puerta, sino que además la especificación técnica se generó esta estandarización para la integración y transmisión de esta información, lo que hoy llamamos también como interoperabilidad, ¿cierto? Lo cual, este modelo es bien rico en el sentido de que permite tener la representación además geométrica de un modelo,
es decir, no solamente la información técnica como datos, sino que además la geometría y representación en el espacio. Por lo tanto, tanto para las máquinas como para el ser humano a simple vista, es más fácil de entender y procesar. Pero esto genera nuevos desafíos, es decir, cómo procesar grandes volúmenes de información, cómo automatizar tareas, cómo validar que la consistencia es rica y cómo se adapta también a la construcción. Bueno, y ahí es donde a partir de este estándar, la Build Smart toma este IFC 10303 y lo adapta a sus necesidades, ¿cierto? Generando la ISO 16739 y a partir de ahí genera estas entidades, como muchos de ustedes las conocen, la IFC Wall, IFC Site, ¿cierto? Y les da un contexto de que cada uno de estos elementos se transforman en entidades y las entidades tienen a la vez propiedades, que son datos, deben tener nombre, tamaños, ¿cierto? Ubicaciones en el espacio, y a partir de ahí se empieza a generar esta estandarización, lo cual permite nuevamente la interoperabilidad del archivo, por decir así, en cualquier software que sea compatible con esto. Esto un poco nos asegura en las ISO y por eso es importante destacar que las ciencias de la computación por lo general siempre han trabajado en base a estandarizaciones, ya que existen distintos tipos de computadores, distintos tipos de redes, y es basal para la informática en sí, que para que haya interconexión, así como se está generando esta videollamada, o como yo les puedo mandar un WhatsApp, todo eso viaja por un sinnúmero de protocolos, y para asegurar estas compatibilidades existen estos estándares. Entonces, es un gran trabajo que al menos nuestro equipo de TI se ha familiarizado mucho más rápido con esta tecnología y estandarizaciones, dado que tienen esos fundamentos. Y esto no se detiene acá, es decir, además de que está estandarizado, existe software open source. Entre esos, el que más hemos trabajado y dominado nosotros se llama IFC OpenShell, que es la implementación, es decir, es ya un software, una biblioteca, que permite justamente procesar modelos IFC usando el estándar que les comenté antes, basado en Express. Y toda esta introducción teórica, siempre creo que es fundamental comunicarla, transmitirla, explicarla, porque cuando nosotros comenzamos, la verdad es muy difícil encontrar información en Internet que nos guíe hacia este camino. Y lo que yo le he relatado en estos 4 o 5 minutos, la verdad, nosotros nos tomó muchos meses en el pasado tratar de entender la ruta de por dónde debíamos enfrentar el procesamiento de estos modelos. Por lo tanto, me gusta siempre dar como esa gran introducción y dejarlo en un contexto que quizás para el rubro arquitectónico no está familiar, pero es una invitación a que en esta información más de contexto puedan familiarizarse mucho más rápido y ver el lado amigable de esta parte. Como les comentaba, IFC OpenShell es un proyecto open source, es decir, es libre, es abierto, cualquiera de nosotros con conocimientos podría aportar. El website es ifcopenshell.org. Y bueno, la página es bastante sencilla, no tiene mucha más información, pero a la vez es bastante robusta en el sentido de que la documentación que posee es suficientemente buena para poder comenzar. Dentro de los elementos que posee este framework de trabajo IFC OpenShell, tiene, bueno, algunos plugins para Blender, ¿cierto? Algunas herramientas de conversión de formato, tiene un wrapper Python que lo usamos bastante nosotros, y se llama IFC OpenShell Python, que es un lenguaje bastante sencillo para aprender y manipular en general información. Por lo tanto, es como una buena combinación usar esta tecnología. En el mismo sitio web uno puede descargar esta herramienta, instalarla tanto en Windows, Linux o Mac, no está portable para todos esos sistemas operativos. Y en la medida que uno avanza con la instalación, se empieza a encontrar documentación como este tipo, que a simple vista uno dice, chuta, pero acá no dice mucho. Pero acá, en palabras sencillas, está explicando cómo se hace el uso de las herramientas de programación y cómo se hace la visualización arquitectónica, cómo se utilizan estas herramientas. La verdad, esto es como una pauta, una guía,
que va explicando el paso a paso de cómo se utiliza la biblioteca, y a partir de ahí uno empieza a generar rutinas, ¿cierto? Y quizás es un poco lo que les quería mostrar como con unos simples pasos de cómo ejecutar esta rutina. Ya poniendo un poco más de manos sobre el modelo, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles mi consola. Si me dan un segundito a ver cómo lo logro esto. Bueno, aquí tengo la consola y lo primero que les quería mostrar es, súper en resumido, que es un modelo Express. Si yo abro este archivo con cualquier editor texto, aparece esto, que es como el típico texto. Este es súper resumido y el típico que uno encuentra en cualquier parte donde te explican que es un modelo basado en Scheme, ¿cierto? Que la sintaxis de la ISO 10303, básicamente lo que hace es representar entidades, ¿cierto? En este ejemplo se representa una persona que tiene atributos, un nombre, tiene una madre, un padre en este caso, y a su vez tiene relación entre estos elementos, es decir, la entidad persona también puede ser una entidad mujer o una entidad hombre, que a su vez viene como una derivación de un subtipo persona. Esto es súper resumido, lo quise mostrar para indicarles de que acá no hay ninguna aterrizaje o especificación muy técnica respecto a si esto es Revit o si es ArchiCAD o si es Allplan o es cualquier software. Esto es súper agnóstico, está súper alto nivel y no se amarra a ninguna casa de software en específico esta especificación de nomenclatura. Avanzando en esto, aquí tengo un ejemplo del mismo modelo que les mostró Sebastián, que en un visualizador el ojo humano lo ve claramente con una geometría, ¿cierto? Con muralla y todo eso, pero computacionalmente un computador lo ve de esta manera, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y si se fijan, comienza arriba con una cabecera que dice, esto es un archivo ISO 10303, que es el que les comenté delante, y ahí en adelante comienza a especificarse la información línea por línea. Si se fijan, esta información a simple vista puede ser un poco compleja de entender, pero vemos que está en inglés, ¿cierto? No está en binario, por decir así, no se ven puros ceros y unos, por lo tanto es un nivel superior de especificación, y aquí se ven ciertos datos que uno tiende los humanos a ser más conocidos, por ejemplo, Quirós, al parecer aquí dice Sebastián, bueno, después uno dice, ah, claro, es Sebastián, pero está con tilde, y como los tildes no necesariamente están soportados en todos los idiomas y lenguajes, acá puede haber cierto problema de encoding, ¿cierto? Pero ya no empecé a ver Sebastián Quirós, que hizo un modelo con ArchiCAD de Graphisoft, ¿cierto? Usó ese plugin, y aquí uno empieza a ver metadata. Y si uno sigue avanzando hacia el final, empieza a encontrarse con un montón de elementos que ya tienden a ser mucho más complejos. Aquí se ve el proyecto, se llama proyecto Bewise, proyecto de demostración, ¿cierto? Ya aprendimos que eso era como un tilde de Bewise, y uno después se da cuenta que acá aparece un IFC algo, en este caso IFC Project, ¿cierto? IFC Direction, y entonces uno empieza a decir, ah, perfecto, estas son entonces las coordenadas donde está alojado este proyecto. Y así uno podría empezar a procesar estos archivos de manera bastante artesanal, que es como yo lo estoy mostrando ahora, donde está la dirección de la ubicación, ¿cierto? En Los Barbechos, 186 Santiago, pero esto no es escalable, es decir, no es estándar. Lo que estoy haciendo yo es como para explicarles artesanalmente cómo un humano está viendo esto, pero de ahí en adelante hacia abajo esto se empieza solo a complejizar y empiezan a aparecer estos numeritos, estas direcciones, estos referencias, que ya esto lo vuelve mucho más inmanejable. Entonces ahí es donde entra IFC OpenShell como herramienta de procesamiento de estos modelos de manera mucho más sistematizada y estructurada. Y bueno, a partir de eso uno instala la biblioteca, típicamente en un directorio como este en Python, que trae todo este código. No es necesario ahondar sobre ese código, eso ya está creado, a menos que quieran cooperar con el software. Aprovecho para pasar un dato. A veces uno cree que cooperar en los proyectos de open source es necesario saber programar, pero la verdad uno puede cooperar en los proyectos de software de muchas maneras. Una de las maneras más importantes, en especial para las personas de habla hispana, es que pueden ayudar a documentar y traducir la documentación a muchos más idiomas.
y eso sin duda también es un gran apoyo para este tipo de proyectos en su masificación. Así que la invitación igual está hecha para que si se atreven poder avanzar en documentar esto o traducir documentación ya existente en distintos idiomas, es súper bienvenido y se van a sentir mucho más parte del proyecto. Entonces, bueno, uno descarga la biblioteca, ¿cierto? Se llama IFC OpenShell, no tiene mucha más eh, complejidad que eso. Obviamente la biblioteca tienen que descargarla según su sistema operativo. En este caso yo estoy usando un Mac, pero para Windows es lo mismo, descarga un archivo zip que baja la biblioteca. En Linux es exactamente lo mismo y el lenguaje base para esto es Python. Por lo tanto, una vez que yo inicio Python, básicamente uno lo que hace es Python es un lenguaje que trae distintas bibliotecas. Bibliotecas son un acúmulo de funciones, de funcionalidades que permiten al programador desarrollar sin estar rehaciendo muchas líneas de código o muchas rutinas. Entonces, en este sentido, IFC OpenShell con Python funciona como una biblioteca, es decir, yo doto a Python de un nuevo, por decir así, superpoder, que es poder procesar archivos IFC. Nativamente Python no permite procesar modelos IFC, pero a través de IFC OpenShell es como instalar un plugin en Python y eso permite procesar archivos IFC. Entonces lo que estoy haciendo acá es justamente eso, decirle a Python, por favor, incorpora una nueva capacidad en Python que se llama IFC OpenShell y a partir de ahora en adelante lo voy a rebautizar como simplemente IFC. Entonces a partir de eso, Python carga esta biblioteca y ahora Python ya no solamente es capaz de procesar lo que hace Python de manera natural, nativa y estándar, sino que además ahora tiene un superpoder que se llama poder procesar IFC. Y a partir de ahí uno puede empezar a procesar IFC desde el lenguaje Python. Y para esto es súper importante tener la documentación a mano de IFC OpenShell, donde muestra todos los comandos o todas las opciones que tiene esta biblioteca. Si recuerdan acá, tenía un archivo que se llama modelo IFC, que yo lo abrí con el editor de texto normal y se veía de esta manera. Y era, como decíamos, simple de observar al principio, pero muy difícil de procesar a la larga. Entonces acá un poco tiendo a hacer lo mismo, es decir, a través de esta herramienta aquí se me corre un poquito, sí. A través de esta herramienta de IFC yo voy a decir que voy a abrir un modelo. El modelo se va a llamar, ¿cierto?, modelo.ifc, que es donde está la ubicación. Y a partir de eso se abrió el modelo. Python lo que hizo en este segundo fue abrir el archivo, procesarlo, entender que era un IFC, y a partir de eso generó una variable que se llama dentro del lenguaje de programación y se llama modelo. Entonces, básicamente esto es lo que dice, es toda la información geométrica y metadata y todo lo que esté dentro de este archivo y en modelo.ifc ahora está dentro de este elemento que se llama modelo. Y a partir de ahí yo empiezo a trabajar con esta variable que se llama modelo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo, por ejemplo, imprimir modelo y decir, ok, muéstrame lo que dice modelo. Y aquí básicamente lo que dice Python es, ok, esto es un objeto, que es un archivo file de tipo IFC OpenShell y lo dejó almacenado en la memoria dentro de Python, dentro de esta dirección. Entonces, esto la verdad no me dice mucho y uno dice, chuta, ya, pero ¿qué más puedo hacer acá? Y uno empieza ya a observar ciertas cosas. Por ejemplo, la capacidad de Python de poder procesar de manera directa la información de ir a buscar por ejemplo, el esquema. Y en vez de ir y tratar de leer este numerito de acá, Python de cierta manera a través de IFC OpenShell nos facilita eso y va directamente a buscar esta información al modelo. Entonces yo hago básicamente plain, modelo, esquema. Y así en adelante yo puedo empezar a navegar dentro del modelo con todos los comandos que me ofrece Python. Por ejemplo, podría decir, ok, dime quién es el autor de este modelo. Y yo le digo modelo.bytype, que es cierto que es uno de los comandos que me ofrece la biblioteca. Y le digo, tráeme el IFC person. Cierto que uno de los atributos que están basados en el estándar IFC para determinar a una persona dentro del modelo, y esa persona es además el autor del modelo. Entonces le digo, muéstrame quién es el autor. Y aquí aparece Sebastián Quirós, ¿cierto? Pueden haber varias personas, entonces yo le podría decir, tráeme a la persona 0, por decir así, del modelo.
y aquí me trae solo Sebastián Quiroz. Si se fijan acá, aparecen estos corchetes que hacen alusión de que podrían haber más de un autor, es decir, una colección o un arreglo, un array, como quieran llamarlo dentro de la informática, es un acúmulo de elementos, en este caso varias personas. Si yo voy a la dirección 0, es decir, tráeme a la persona 0 o a la primera persona que está en ese listado de o arreglo de personas. En este caso me dice, ok, la número 1 que está ahí es un IFC person que se llama Sebastián Quiro. Si se fijan además, acá automáticamente IFC OpenShell resuelve la problemática que les comentaba yo del tilde, que aquí lo dibuja bien, lo dibuja con una A y el tilde, como debe ser. Versus que acá, si no tuviésemos IFC OpenShell, tendríamos que estar lidiando con esto, es decir, ir a buscar el IFC person, ver cómo leer esta parte, omitir estos signos, ¿cierto? Y transformar esto en un tilde, que probablemente es una O o una A con tilde, lo que sea. Entonces ya se van dando cuenta que IFC nos empieza a dotar de superpoderes, de poder ir mucho más rápido en procesar esta información. Y así puedo tener muchos más atributos respecto al uso del procesamiento del modelo. Yo también podría pedirle a IFC OpenShell, por ejemplo, que me traigan información del proyecto. Entonces le digo IFC Project, ¿cierto? Y esto ya para ustedes es mucho más familiar, hablar de IFC algo. Y yo podría, disculpen, aquí me equivoqué, le puse IFC Project al autor. Solo para tener un orden, le voy a decir proyecto, ¿cierto? Y digo, ok, toda la información de proyecto del modelo IFC, es decir, ignora todo el resto, solo tráeme la información del tipo IFC proyecto y déjalo en la variable proyecto. Le digo, imprímeme la información del proyecto. Y Python me imprime esto, ¿cierto? Me imprime que existe un proyecto que se llama proyecto Bitwise, se llama demostración Bitwise y se fijan acá también está resuelto el tema del tilde, que es lo que antes les mencioné con el ejemplo de Sebastián. Y así uno puede empezar a navegar en toda la información. El secreto está en conocer estos comandos, ¿cierto? El byte type, etcétera. Como yo les comenté, en los modelos de esquema, los elementos son toda una colección de elementos. Entonces yo podría, por ejemplo, traer todas las IFC wall y digo, ok, modelo, por favor, déjame todas las murallas que estén en el modelo, que sean de tipo IFC wall, déjalos en la colección de murallas. Entonces, ¿qué pasará ahora? Si yo imprimo murallas, va a arrojar toda esta información. Y es porque efectivamente este modelo, el que mostró Sebastián, tiene varias murallas. No solamente una, son varias. Entonces yo podría decirle a Python, ok, pero dime cuántas murallas tiene este modelo. Y yo, por ejemplo, podría usar el comando de Python que es len, y me dice, ok, hay 18 murallas. Len es un comando nativo de Python que permite ver el len, el largo, ¿cierto? La cantidad. Entonces con eso yo podría saber, perfecto, hay 18 murallas en este modelo, sin siquiera ver el modelo a vista humana, sino que computacionalmente ver el modelo. Bueno, a partir de ahí esto se pone súper interesante porque como yo les comenté, podría ir exactamente a la muralla 1 del elemento dentro de las 18 murallas, y yo podría decir, ok, pero ¿qué pasa con la muralla 1? Y aquí digo, ok, la muralla 1, le digo al modelo, tráeme las murallas, pero ya no digo tráeme todas las murallas, sino que lo acoto a la primera muralla. Recuerden que en informática un arreglo de elementos siempre parte por el 0, entonces la primera es el 0. Y aquí digo, ok, aquí está la información de la muralla 1. Entonces yo digo muralla 1, y acá me va a imprimir solamente la información de la muralla 1. Si se dan cuenta que igual empiezan a aparecer estos numeritos, estos códigos que son lo que ustedes han escuchado por ahí, los típicos ID, los GUID o los únicos números globales. Entonces, nuevamente, sobre eso mismo, IFC OpenShell nos resuelve esto, y le digo, usando un superpoder, ¿cierto?, de IFC OpenShell, digo, ¿sabes qué? No quiero leer esto como con ojo humano, tráeme directamente el ID de esta muralla, y me dice es el 648. Que yo al mapearlo por acá me aparece en esto, y si yo voy a buscar esto de manera directa al modelo IFC, va a aparecer por ahí abajo, ¿cierto? Me dice, ok, es un IFC World Standard Case, este es su ID dentro del modelo, y acá me aparece esta línea.
pero sin duda con IFC OpenShell se vuelve mucho más robusto y fácil. Yo podría decir, ok, dame el nombre de esa muralla, y me dice la muralla es la que se llama MHA, ¿cierto? Y podría decirle, no sé, tráeme algún otro atributo, por ejemplo, el Global ID de esa muralla, y me va a traer el Global ID, que aquí falló porque le puse una D mayúscula, y me dice el Global ID es ese hash que está ahí, ¿cierto? El número único es el identificador único de esa entidad, de la muralla 0, que se llamaba muralla MHA, ¿cierto? MHA, y le da ese número único dentro del modelo. Entonces sí, así de interesante se empieza a poner esto y uno puede empezar a navegar, a usar la documentación para poder procesar esta información de manera computacional, es decir, de manera masiva. Yo podría generar una rutina con esto y empezar a contar fácilmente cuántas puertas, cuántas murallas, o ir un poco más allá. A partir de la muralla, yo podría decir get info y me podría traer información mucho más relevante de la muralla, que está alojado en distintos otros elementos. Y aquí es donde viene la asociatividad de esos elementos. Yo les comentaba adelante, una persona puede ser hombre o mujer y además está asociado entre sí. Yo acá podría decir perfectamente, esta muralla tiene una materialidad, pero esa materialidad a la vez es otro elemento, y yo navego hacia ese otro elemento, y ese otro elemento después tiene un color, un material, ¿cierto? Un largo, un ancho, y así voy navegando dentro del IFC como un árbol con distintas opciones de interrelación. Y eso es lo que vuelve interesante el IFC, que permite ir anidando y relacionando los elementos entre sí a través de estos códigos únicos de representación que tiene el modelo. La verdad, uno puede seguir aquí trabajando con esto. Yo lo que me gustaría es indicarles la documentación, la página, ¿cierto?, donde encuentran todos estos comandos. Está justamente aquí en IFC OpenShell, ¿cierto? Se acuerdan navegando acá, llegamos a documentos, de los documentos saltamos al IFC OpenShell con Python, y a partir de eso vemos la documentación. Y aquí en la documentación uno empieza a encontrar esto que parece chino, pero la verdad es, si uno lo entiende, como se lo relaté recién, aparecen los comandos que recién les comentaba, por ejemplo, el byte type, disculpen, ¿cierto? Aquí dice, byte type lo que hace es que retorna los objetos filtrados por el tipo IFC, ¿cierto? Encapsulados en una instancia de clase. Y aquí un poco te muestra el ejemplo de cómo se utiliza byte-type. O lo otro es llamarlo directamente por el ID. Aparece un comando que se llama byID, byGUID. Y así uno puede tener todos estos comandos dentro de la navegación de los IFC. No tienen que sabérselos de memoria, eso es lo importante, porque para eso existe la documentación. Y aquí es donde nuevamente recalco, esta documentación hoy día existe y está en inglés, pero sin duda se puede mejorar un montón, desde traducirla al español, de traducirlas a otros idiomas que puedan dominar ustedes, o complementarla con ejemplos. Acá hay ejemplos súper básicos de cómo, en este caso, cómo obtener información de un elemento, pero a veces no es suficiente, ¿cierto? Y es importante tener ahí una documentación mucho más rica, mucho más completa y mucho más amigable, y en especial quizás mejorar la parte visual, que una de las cosas que más quizás es una barrera de entrada para aprender IFC, que todo se ve como medio rudimentario, medio antiguo, pero la verdad es muy potente la herramienta. De hecho, hace poco IFC liberó un viewer online que permite justamente hacer lo mismo que lo estaba mostrando de manera visual. No es muy completo, ¿sí? Porque acá, si yo digo IFC Site, lo único que me está mostrando acá es el Global ID, pero si yo esto lo hago con la biblioteca IFC directamente, como les comentaba adelante, podría haber mucho más información del site, aquí no la muestra completa. O, por ejemplo, si quiero ver qué pasa con esta muralla específicamente, bueno, aquí muestra el Global ID, ¿cierto? El tag, y aquí hay otros elementos dentro de la especificación, como el costo, los valores. Cada uno de estos son relaciones. Entonces, claro, tengo la muralla, pero la muralla además está relacionado a estos otros elementos, al número de ladrillo, al costo de la estructura, y así hay que empezar a navegar dentro de las murallas.
Justamente esta fue la muralla que adelante elegimos, la MHA, que es el nombre se llamaba así. Entonces, acá un poco la invitación es atreverse a instalar IFC OpenShell, no va a dañar el computador, no va a ocupar mucho espacio, y empezar a examinar los modelos, quizás con una herramienta visual por una parte, como esta, o IFCJS, ¿cierto? O cualquier otro viewer que puedan tener por ahí, y empezar a escribir código, a navegar como con línea de comando, y se van a ir dando cuenta que esto se transforma de manera muy natural su navegación. Yo creo que estamos justo a tiempo. Bueno, ya hemos dado casi 1 hora 15 minutos. Muchísimas gracias por este pedazo de charla. Sabía que iba a ser súper, súper interesante, insisto. La verdad que abre mucho los ojos, nos ayuda a ver que todo no es geometría, que sigamos apostando también por el lado de la información, que sepamos que la información también es importante en nuestros modelos. Sin Y duda. muchas gracias por todas estas pinceladas. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias. Y no siendo más, los espero para la próxima. Los que sean usuarios del grupo, los invito a que hagan parte también, que nos interesan también las cosas de a pie, las cosas que hacen todos los días, saber cómo están ustedes trabajando en el BIM, si se están metiendo, no se están metiendo, si es muy difícil, muy fácil, todas esas cosas nos interesan. Entonces, hasta la próxima, y insisto, muchas gracias, hermano, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Carlos. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Buena. Ahora. Chao.